Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Así es que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Que yo voy a estar leyendo los primeros versículos mientras proyectamos en la pantalla de la iglesia el territorio que en los tiempos de la Biblia ocupaban los famosos filisteos. Los filisteos no eran de ese país, no eran de Israel. Algunos estudios dicen que podían ser procedentes de la isla de Creta. Y ellos decidieron ocupar parte de la costa de Israel, y sus ciudades principales eran Gaza, que sigue manteniendo el nombre en la actualidad. Pasaríamos a la ciudad de Ashkelon, que sigue llamándose exactamente igual. Tenemos Asdod, que también es una ciudad que existe con el mismo nombre, por cierto, una ciudad muy bonita, una ciudad preciosa. Pasaríamos a Ecrón y un poquito más al centro, ya hacia adentro, tendríamos la ciudad de Gat. Ellos prácticamente controlaban todo lo que era esa zona marítima, y ellos eran los que permitían o impedían el acceso de los barcos con mercancía. Y no era un imperio, pero sí era un grupo de personas que se habían afincado en Israel por mucho tiempo y siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Este es el único pueblo que logró arrebatarle el arca de la alianza al pueblo de Israel, y se la llevaron a su tierra, y todos conocemos la historia de cómo la pusieron en el templo de su dios principal, que tenía de la cintura para abajo era como un pez, y de la cintura para arriba era forma de hombre, y a ese dios se le conocía con el nombre del dios Dagón. Y dice que cuando ellos logran robar en los tiempos del sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Fines, el arca de la alianza, se la llevan a su territorio, la ponen en el templo del dios Dagón, y todos conocemos la historia. Al final tienen que devolverla, el pueblo se enferma, y bueno, todos sabemos que es una historia muy interesante. En el siguiente mapa que les voy a poner, ustedes pueden ver, no sé si se puede ver bien ahí, la zona en la que voy a estar leyendo unos versículos. Presten atención. Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, ahí lo pueden ver, que es Judá, pertenecía a la tribu de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Ahí en ese círculo más o menos pueden ver la zona en la que vivían estas personas y donde se decidieron juntar para atacar al pueblo de Israel. Pero ahora quiero que vean unas fotografías reales de ese hermoso lugar. Ese es el famoso Valle de Ela. Pueden ver enfrente un monte donde acampó Saúl con sus soldados. A este lado, desde donde se toma la fotografía, es otro monte donde estaban acampados los filisteos, y en medio ese hermoso y precioso y fértil valle, el Valle de Ela, donde el rey David se enfrentó con el gigante Goliat. Esta es otra fotografía desde otro lugar del mismo valle, pero esta última fotografía que les voy a poner ahora sería la siguiente a esta, la última. Tenemos 3 fotografías, ¿verdad? La última fotografía, ustedes pueden ver exactamente el lugar en el que se lleva a cabo la batalla. Tenemos otra fotografía más, si no me equivoco. No, estamos repitiendo la misma. Tenemos 3 fotografías. Bueno, ustedes se pueden hacer una idea de cómo se ponían enfrente los ejércitos, uno enfrente del otro, y en el centro, todas las mañanas y todas las tardes, aparecía el famoso gigante Goliat, y durante mes y medio estuvo desafiando al pueblo de Israel, a los soldados, incluido al rey Saúl, y nadie se atrevió en 40 días levantarse y decir: yo voy a pelear contra este gigante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros leemos en la Biblia nombres y por no saber el significado nos perdemos mucha bendición y mucha información.
Quiero volver a repetirles el versículo 1 de 1 Samuel 17, porque dice que ellos acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Esa palabra en español, en castellano, no dice absolutamente nada. Efes Damín. Pero la palabra Efes en hebreo es cero. Y Damín es el sinónimo de la palabra Dam, que significa sangre. Efes Damín, una traducción literal, sería una traducción un poco extraña, sería cero sangres. Acamparon en un lugar donde ellos no querían que hubiera un derramamiento masivo de sangre, sino que el gigante Goliat, historia por cierto muy conocida, él quiso ofrecerles a Israel la posibilidad de enfrentarse de otra manera. No miles de soldados contra miles de soldados enemigos, sino un soldado de Israel y un soldado de los filisteos iban a decidir el presente y el futuro del país. Es interesante notar cómo Goliat, que representa al enemigo, que representa al mal, es el que traza las pautas y le dice al pueblo de Dios cómo tienen que actuar y cómo tienen que vivir. Y lamentablemente vemos que el enemigo hoy en día sigue en muchos aspectos utilizando la música, la moda, la política, el arte, etcétera, etcétera, diciéndole al mundo cómo tienen que vivir, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vivir, incluso hasta cómo tienen que vestirse. Pero es interesante notar que de repente llega por el campamento nada más y nada menos que el joven David. Y digo joven David porque aún no tenía ni 20 años. ¿Y cómo sabemos que no llegaba a 20 años? Porque no podía formar parte del ejército de Saúl. Solamente los que tenían de 20 años hacia arriba tenían la obligación de enrolarse, de estar en el ejército del rey Saúl. Por lo tanto, si él no está en el campo de batalla, es porque todavía no había cumplido los 20 años. Recuerden que él tenía 7 hermanos mayores que él, y los 3 mayores sí estaban participando de la guerra, y los demás no habían ido, y él tampoco. ¿Qué hacía entonces David? La Biblia dice que por ser el pequeño, probablemente le habían encasquetado la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre. Y se lo tomaba muy en serio esta responsabilidad que el padre le había encomendado, llegándose incluso a jugarse la vida frente a osos y frente a leones, porque no le iba a permitir a ninguno de estos animales, ni a cualquier otro que apareciera por allí, que se llevara ni una sola oveja del rebaño, porque él tenía la responsabilidad y el amor hacia su padre de cuidar de aquel rebaño. Cuando él llega al campamento donde están los filisteos a un lado del valle y el ejército de Israel al otro lado del valle, y él escucha a Goliat desafiando al pueblo de Israel, le hierve la sangre. Él no se deja influenciar por el ambiente de miedo, de terror y de pánico que había en el ejército de Israel, sino que él cambia con sus palabras y con su actitud la atmósfera de derrota y de pesimismo que se respiraba en aquel lugar. Él no necesitaba del apoyo de nadie. De hecho, no contaba con el apoyo de nadie, ni siquiera con el de sus propios hermanos. Su hermano mayor dice que cuando ve a su hermano David interesándose y haciendo preguntas acerca de Goliat, qué ha ofrecido el rey como recompensa, etcétera, etcétera, dice que se vuelve contra él y lo critica y lo insulta y le habla de mala manera, pero él en ningún momento se deja influenciar negativamente, ni por lo que dice Goliat, ni por lo que dice su hermano, ni por lo que diga nadie, porque él sabe perfectamente que se acaba de presentar una oportunidad de oro para demostrarle a los enemigos, para demostrarle al pueblo de Israel que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Él no se amedrenta, él no se achica, sino que él hace una demostración, un despliegue de su confianza y de su valor en el Señor, de una fe absoluta en Dios, y él está dispuesto, como ya lo había hecho muchas veces, a volverse a jugar la vida. En esta ocasión, no por las ovejas de su padre, sino por la reputación del pueblo de Dios y por la honra de Dios. Él estaba perfectamente preparado. Algunas personas pueden pensar que fue una temeridad que un chico tan joven, que no tenía ninguna experiencia militar, ni iba bien armado, se enfrentara a pelear contra el gigante Goliat, pero nada más lejos de la realidad. David estaba muy bien preparado. David utilizaba un instrumento
que tiene más de 3.500 años, que es la honda. Y en muchas partes del mundo se sigue utilizando la honda, y es simplemente ese instrumento que ustedes ven, son unas cuerdas con un poco de tela o de cuero, donde se le pone una piedra y se gira por encima de tu cabeza y se lanza a una velocidad brutal. La Biblia nos enseña que la única piedra que él lanzó contra el gigante Goliat se la clavó en uno de los huesos más duros del cuerpo humano, en el frontal. No es que le dio y rebotó la piedra, sino que la Biblia dice que quedó clavada, quedó incrustada la piedra en la cabeza de Goliat y no cayó hacia atrás, como vemos en muchísimas películas de Hollywood, cayendo a Goliat de espaldas, sino dice la Biblia que cayó de frente. Probablemente al caer de frente aún se le clavó más la piedra que tenía clavada ahí en su frente. Es un instrumento muy poderoso, pero para atacar al enemigo lejos. Y aquí quiero detenerme, porque para mí personalmente el estudiar esta semana y el preparar este mensaje para compartirlo con ustedes en esta tarde, para mí ha sido de mucha bendición. Goliat buscaba el enfrentamiento 1 a 1 y pelear de cerca con el que se ofreciera voluntario de Israel. Es decir, el enemigo sabía perfectamente que si lograba acercarse lo más posible a un soldado de Israel, fuera Saúl o fuera incluso el mismo David o quien fuera, tenía muy pocas posibilidades de salir con vida. David era un hombre que medía probablemente más de 3 metros de altura. 3 metros de altura, Goliat. Bien preparado, bien entrenado. David sabía que la única manera de vencer a Goliat era de lejos, no de cerca. Si quieres vencer a tu enemigo, no te acerques. La única manera de vencer a Satanás es teniéndolo lejos. Satanás intenta acercarse, tú intenta alejarte, porque su victoria está en su proximidad hacia tu persona. Pero tu victoria y la derrota del enemigo está cuanto más te alejes de él, más fácilmente podrás vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él preparó su honda, la lanza contra el gigante Goliat, todos conocemos la historia, y dice la Biblia que cae al suelo, pero está herido, no ha muerto, está herido. David, dice la Biblia, que sale corriendo hacia el gigante Goliat y con la misma espada con la que él quería matar a David, la coge y le corta la cabeza. Y tengo una especie de fotografía donde se muestra a David con la cabeza de Goliat, levantándola bien en alto. Evidentemente esa no era la fotografía. Parecía un ordenador más que con tanto número. David levanta la cabeza del gigante Goliat. Yo creo que la cabeza va a aparecer de un momento a otro. Y dice la Biblia que se la lleva la cabeza de David. La cabeza de David. Es una cosa redonda con pelos que él coge así, la levanta en alto. La cabeza de David es... No, sí. Eso. Parece un intermitente, ¿saben? Hijo, ¿puedes ver si me funciona el intermitente? Sí, papá. Y sale atrás y dice, ¿funciona? Y ella, sí, no. No, déjala ahí quieta. Goliat era de Gat. Y ahora vamos a ver algo muy interesante acerca de dónde históricamente se cree que David enterró la cabeza del gigante Goliat. Hay algo que se llama un toponimio. Es una figura que nos habla acerca de... Es una especie de decir, bueno, este lugar se llama así porque este lugar se parece mucho a lo que, con el nombre con el que se le nombra, o a veces se nombra un sitio por la persona que lo ocupó o lo conquistó, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela. Ustedes saben, ¿no? Los venezolanos, ¿qué significa Venezuela? Pequeña Venecia, ¿no? Y Panamá, lugar distante. Y Canarias,
viene de canis. La multitud de perros salvajes le llamó tanto la atención a los conquistadores de estas tierras que dijeron, uy, tierra de perros. Bueno, algo de perro tenemos. Y por eso se llama Canarias, que viene de canis, de perros salvajes, no del pajarito que canta, como algunos piensan. David se llevó la cabeza a un lugar de Jerusalén que estaba fuera de la ciudad, porque en aquellos tiempos la ciudad de Jerusalén se llamaba Jebús y aún no había sido conquistada por el rey David. Pero a las afueras de Jerusalén hay un lugar que se llama Gólgota, o Calvario, o Calavera, como vamos después a ver. Y David llega a ese lugar, levanta la cabeza en alto. Los jebuseos saben perfectamente que sus días están contados y desde ese momento hasta el día de hoy a ese lugar se le conoce como el Gólgota. Y hay una relación entre las palabras, como ustedes pueden comprobar, Goliat, Gat, con la palabra Gólgota. Ahora sí me puedes poner ese gráfico de los 4 evangelios donde ustedes van a ver, hoy estamos ungidos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan. Fijaros que Mateo menciona la palabra Gólgota y la palabra calavera. Marcos exactamente igual, ahí tienen los versículos para que después puedan comprobar. Gólgota y calavera. Lucas, curiosamente, solamente menciona la palabra calavera, calvario. Y Juan menciona ambas palabras, la palabra calavera y la palabra Gólgota. ¿Por qué se llama ese lugar Gólgota o Calvario o Calavera? Por 2 cosas. Porque ese era un lugar de ejecución pública. Era un lugar donde se crucificaba, donde se apedreaba, donde se mataban personas y todos los que morían en ese lugar no eran enterrados. Y sus huesos, sus cráneos, quedaban esparcidos en ese lugar. Y por eso una de las razones por la que se conoce a ese lugar con ese nombre es porque estaba lleno de huesos. Pero no solamente ese lugar era un lugar donde se ejecutaba a las personas, sino que era también un lugar que se parecía, cada vez menos, pero se parecía muchísimo también a una calavera. Y ahora pueden ustedes ver una fotografía del siglo XIX, no se ve así en la actualidad. Hoy en día, de la boca hacia abajo, está bajo tierra y en todo ese terreno enfrente de la calavera hay una estación de autobuses árabe y la erosión ha cambiado bastante el aspecto de la calavera. Esos son rocas y de la boca para abajo, repito, no se pueden comprobar. Pero creo que se ve perfectamente, tal vez en aquella pantalla mejor que en esta, se puede ver perfectamente la figura de una calavera. Ponemos otras que tenemos. Así es como se ve en la actualidad. La boca ha desaparecido completamente y la erosión ha cambiado bastante el aspecto de la roca, pero hemos hecho como una especie de montaje para que vean cómo la fotografía de la izquierda mía, la derecha de ustedes, todavía se parece un poco a una calavera y el montaje de la derecha es como se vería en aquellos tiempos. Y después finalmente hay otra fotografía que es un montaje para que veáis que a las personas que se crucificaban no las crucificaban como en las películas en lo alto de la montaña, sino poniendo la calavera de espalda a los crucificados. ¿Por qué Nicodemo, un principal entre los judíos que aparece por primera vez en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, va a Poncio Pilato y pide el cuerpo de Jesús? Por una sencilla razón, porque lo más probable es que esos 2 malhechores que crucificaron, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo, no les dieran sepultura. De hecho, no enterraban a los que morían allí apedreados, crucificados o de cualquier otra manera. Por lo tanto, Nicodemo, que amaba y respetaba, y yo creo que entendió muy bien quién era realmente Jesús, pide el cuerpo del Señor Jesucristo y se lo lleva y le da sepultura en un sepulcro de un tal José de Arimatea, que junto con Nicodemo eran en aquel momento las 2 personas más ricas de la ciudad de Jerusalén. Ahora, es interesante notar cómo en aquel lugar, ya digo, había un montón de huesos, cráneos, fémur, huesos de personas que habían sido allí muertas,
Y al mismo tiempo ese lugar se parece mucho a una calavera. La tradición dice que allí fue donde David subió y exhibió delante de los jebuseos que estaban enfrente, detrás de las murallas, él exhibió la cabeza del gigante Goliat. Y eso produjo un terror, eso produjo un pánico en los jebuseos, porque si esta persona había sido capaz de derrotar a ese gigante con simplemente una onda, ellos sabían perfectamente que la ciudad de Jebús, después la ciudad de David y después la ciudad de Jerusalén, caería sí o sí. Ahora es interesante notar que hace mucho tiempo, antes del Señor Jesucristo, David le cortó la cabeza y venció al enemigo número uno, al enemigo público número uno de Israel. Hoy anunciaba el presidente Trump de Estados Unidos que por fin, ha desaparecido uno de los peores enemigos de la raza humana de los últimos años, como ha sido el líder del Daesh o del ISIS, que lo han matado en una última operación militar en Siria y lo han eliminado. Un hombre que pretendía conquistar desde Oriente Medio toda Europa, volver a reconquistar el Andalus, todo el norte de África, etcétera, etcétera, e implantar la Sharia como la ley musulmana. Y ha sido eliminado. Y en aquellos tiempos ese líder, ese enemigo público número uno era sin lugar a dudas Goliat. Goliat probablemente era uno de los últimos Nefilín. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis capítulo 6 hay un pecado terrible donde se junta el cielo con la tierra y salen engendros, salen personas con una altitud, con una fuerza descomunal, ¿verdad? Y dice la Biblia que una de las características que tenían es que eran bravucones, esa es la palabra que emplea el hebreo, eran bravucones, eran fanfarrones, eran déspotas, como lo era Goliat, que decía: ¿para qué os habéis reunido a pelear? Vais a perder el tiempo, vais a perder vuestras vidas, vuestras mujeres se van a quedar viudas, vuestros hijos se van a quedar huérfanos. Buscadme a uno, solamente a uno. Y ese uno no aparecía por ninguna parte. La Biblia nos enseña que Juan, cuando está en la isla de Patmos y recibe las famosas revelaciones que después las escribió y las tenemos gracias al Señor en nuestras Biblias, en el famoso y hermoso libro del Apocalipsis, dice que se buscaba a alguien en el cielo que fuera digno. Y no había ninguno digno de desatar aquel rollo con aquellos sellos que había, ¿verdad? Pero dice que después apareció el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, el príncipe de paz, el verbo hecho carne y que habita entre nosotros y vemos su gloria. Fue en ese lugar donde el enemigo, no de Israel, no solamente de un pueblo o de una nación o de una raza o de un continente, sino el enemigo de toda la raza humana, llamado Satanás, diablo, la serpiente antigua, dragón, etcétera, etcétera, fue derrotado por la sangre del Señor Jesucristo para siempre, para que nunca más vuelva a molestar a ninguna persona que deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Fue en ese lugar donde se cumple una promesa, o más que promesa, una profecía, que es la primera vez que Dios revela que vendrá con el paso del tiempo un Mesías. Esa primera profecía, esa primera promesa donde Dios le da al hombre por primera vez información acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, la tenemos en nuestras Biblias, gracias al Señor. No tenemos que decir, ¿y cuál fue esa promesa? ¿Qué fue lo que Dios prometió? Miren, escuchen bien esta promesa. Pondré enemistad entre ti. Dios le está hablando a Satanás en ese momento. Dice: yo pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Seguramente Adán y Eva, que escucharon estas palabras de la boca del mismísimo Dios, no entendieron nada. En ese momento ellos no eran padres. Ellos no tenían ni un solo hijo. Después vinieron, ¿verdad?, varios hijos. Pero en ese momento ellos no entendían que a través de la descendencia de la mujer vendría la ruina de Satanás para siempre. Satanás no podía quedar impune ante el atrevimiento que acababa de hacer.
de entrar en un lugar maravilloso como era el jardín del Edén, y bien de cerca, recuerden, para vencer al enemigo, ¿cómo hay que estar uno? Bien lejos de él. Pero cuanto más cerca esté él de ti, más fácil le resultará vencerte. Satanás fue bien cerca de Eva, la tentó, le mintió, la manipuló, dejó en mal lugar la palabra de Dios, desacreditó la palabra de Dios y le ofrece una vida alternativa. Le ofrece la posibilidad de convertirse en una diosa. Y ella a su vez ver que su marido pasa de un simple ser humano a convertirse en un dios inmortal, como creyeron los griegos con toda la mitología que posteriormente divulgaron por todo el mundo. Ella le cree a Satanás, Satanás se frota las manos creyendo que se ha salido con la suya, pero en ese momento o tiempo más tarde es cuando Dios lanza esta promesa, esta profecía tanto a ella como a su marido, de que ella algún día sería madre, y que a través de una mujer nacería un niño que sería herido en el calcañar por un instrumento satánico a lo largo de la historia, pero que al mismo tiempo ese niño que sería herido en el calcañar heriría con herida de muerte a Satanás en la cabeza para siempre. Y si ustedes han prestado atención a la lectura que se ha leído en esta tarde, describe perfectamente qué fue lo que ocurrió el día que Cristo murió en la cruz. Quisiera volver a leerla. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, otra versión dice, y desnudando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Goliat ese día se levantó creyendo que podía vencer al pueblo de Dios. Goliat estaba totalmente convencido en sí mismo de que él era lo suficientemente poderoso para humillar a Dios y para demostrar que el Dios de los israelitas no servía absolutamente para nada. Él era una persona, digamos, sinceramente equivocada. Pero hasta el día que apareció David por aquel lugar, y David no iba a permitir bajo ningún concepto que un filisteo incircunciso, como lo llama, se atreviera a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Es cierto que no estaban en su mejor momento. Es cierto que no estaban en un momento de apogeo, de entusiasmo, de fervor, de pasión por las cosas del Señor, sino que dice que desde el rey hasta el más pequeño todos estaban muertos de miedos y asustados. Pero queridos hermanos, es en los peores momentos cuando Dios hace acto de presencia en nuestras vidas. Cuando parece que las fuerzas faltan, cuando parece que ya no merece la pena seguir luchando o seguir buscando al Señor o seguir esforzándonos por el reino, es en el peor momento, en la hora más baja, en el día malo, cuando el Señor vuelve a tocar otra vez a la puerta de tu corazón y te dice: aquí sigo estando contigo. Te has cansado, te has desanimado, te has enfermado, has perdido peso, has perdido pelo, tienes arruga, ya no eres el que era, etcétera, etcétera. Pero yo no cambio, yo sigo teniendo el mismo poder y la misma autoridad de siempre. Luchamos, seguimos peleando juntos, ¿te anima? Allí llegó el rey David, o mejor, el joven David, que no era rey ni era nada, simplemente un pastor de ovejas, pero un pastor de ovejas que, como Juan capítulo 10 dice, que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y él se juega la vida. ¿Por qué Goliat iba con tanta armadura, con casco, con jabalina, con lanzas, con montones de protección? Porque tenía miedo a perder la vida. David no llevaba escudo, no llevaba lanza, no llevaba espada, no llevaba coraza, no llevaba nada, porque él no tenía ningún miedo a perder la vida, porque la Biblia dice que él creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los cuadrones de Israel. Y allí se obtuvo una gran victoria, y curiosamente Jesucristo era descendiente del rey David. Y fue un descendiente del rey David el que venció al peor enemigo que tú y yo nunca hubiéramos podido vencer. Y se llamaba Satanás, y lo exhibió públicamente, y nunca más Satanás volverá a tener la autoridad y la influencia que tuvo sobre tu vida, porque ahora el que está en ti es mayor
que el que viene contra ti. Dan un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Así es. La gloria sea para ti, Señor. Amén. 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 Aleluya. Aquí se produce una especie, como podríamos decir, de analogía, ¿no? Una especie de relación, de parecido, de similitud entre lo que pasó con David y Goliat en el valle de Ela y lo que ocurrió tiempo más tarde en el monte de la Calavera, donde aquel lugar recordará por toda la eternidad que Satanás fue vencido y que nunca más volverá a molestar a los creyentes. El acta de los decretos que nos era contraria. Es muy interesante esta expresión. Pablo esta carta la escribe desde la cárcel y Pablo conoce perfectamente cómo son las leyes, cómo se comportan los romanos, cómo dictan sus leyes, cómo son sus costumbres. Y él utiliza un término que los presos conocían perfectamente, el acta de los decretos. Los romanos tenían la costumbre de, a veces, de poner en la puerta de las celdas de los presos una especie de papel o de documento donde aparecían los nombres de los presos que estaban dentro de esa celda, los delitos que habían cometido y cuándo se calcula que podían salir, si es que salían con vida, de aquellas cárceles terribles de aquellos tiempos. Y cuando salía un preso de la cárcel, se le daba una especie de papel o de documento oficial sellado con el sello del Imperio Romano, donde se le demostraba o se le permitía al preso que si era parado o se encontraba en cualquier otra provincia o región del Imperio Romano, él podía demostrar con aquel documento, él podía demostrar con aquel papel que la deuda había sido cancelada. Y ese papel se llamaba el documento de la deuda. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, hay 7 momentos en los que Él abre la boca y dice cosas muy interesantes. No las voy a mencionar todas ahora, pero les recuerdo que una de las últimas, tal vez la última expresión de Cristo en la cruz fue: consumado es. Y esa era la palabra que se le ponía en el documento a los presos cuando cumplían la condena. Consumado es. Ya no le debes nada al Imperio Romano. Ya has pagado tu deuda con tus 10, 15, 20, 30 años de prisión y ahora eres totalmente libre. La Biblia dice que había un acta de decretos contra nosotros. En ese acta aparecían todos nuestros pecados, fechas, nombres, lugares, personas. Todo eso el diablo lo sabía y todo eso era en nuestra contra. Satanás en cualquier momento podía levantarse y decir: sí, pero mira, aquí dice que el día tal, en este lugar, con esta persona, a esta hora, este pecado cometió y este otro y este otro. Jesús cogió el acta de los decretos de cada uno de nosotros, que nos podía llevar al infierno de cabeza por la eternidad. Y dice que todos esos documentos, entre comillas, se los llevó a la cruz, los clava en la cruz. Y efectivamente la paga del pecado es la muerte y Satanás lo sabía perfectamente. Pero él lo que hace es ocupar libre y voluntariamente nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y él le dice al Padre: ensáñate conmigo. En vez de matarlos a ellos, en vez de condenarlos a ellos, condéname a mí, mátame a mí y fulmíname. Y el Padre le tomó la palabra, porque ya desde la eternidad el Hijo le había dicho al Padre, cuando el Padre preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa era la pregunta que se hacían los escuadrones de Israel en el valle de Ela cuando veían a aquel gigante. Decían: ¿quién irá? ¿Quién irá? Yo no, tú tampoco y el rey tampoco. ¿Quién irá? Hasta que David dijo: yo voy, yo iré y lo venceré. Esa fue la respuesta de Jesús al Padre: Padre, envíame a mí, yo iré por ellos. Y vino y murió en una cruz. Y el pecado de toda la raza humana, desde el primero que se cometió allí en el jardín del Edén, aún no habían salido del Edén y ya estaban pecando. Salieron del Edén y en vez de rectificar y corregir el rumbo, se deterioraron más todavía. Hasta el último pecado que se cometa, hasta el último momento de la historia de la humanidad, todos esos pecados libre y voluntariamente el Señor Jesucristo los cargó sobre su persona,
va a la cruz. El padre, viendo que el hijo ha cumplido hasta la última consecuencia de lo que significa morir por la raza humana, se aparta de su hijo, lo abandona. El grito desgarrador del hijo: Padre, Dios mío, hasta tú me desamparas, hasta tú me dejas. Pero es que no le quedaba otro remedio al padre de dejar al hijo, porque Dios es santo y no puede convivir, no puede estar donde hay pecado. Y en ese momento Jesús era el pecado personificado de arriba abajo. Cuando le dijo a aquella: vete, yo no te condeno, él sabía que esa mujer tenía que morir a pedradas, porque la ley lo decía. Lo que pasa es que no había suficiente santidad en el pueblo para matar a una mujer a pedrada. Pero Jesús dijo: vete, no te preocupes, que yo voy a morir en tu lugar. Y murió por ella, y murió por el pecado de Adán y Eva, y murió por los que se rebelaron en la Torre de Babel, y murió por la rebeldía de Pedro, y murió por la desobediencia tuya y por la mía, y todos esos millones y millones de pecados los cargó voluntariamente. Y allí fue donde él murió, canceló la deuda e hirió a Satanás en la cabeza, como David mató a Goliat. El Señor Jesucristo en el Gólgota hirió y mató a Satanás para siempre. Es cierto que aún está suelto. Es cierto que dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero un león, para devorar a alguien, tiene que estar cerca de esa persona. Si un león está a 10 kilómetros rugiendo, no hay que tener ningún temor. Pero cuanto más se acerca, más miedo uno tiene que correr. Por eso, cuanto más nos alejamos del enemigo, más nos tenemos que acercar al Señor. Cuanto más los alejamos del Señor, más nos acercamos al enemigo y más gente vulnerable nos convertimos. Pero damos gracias al Señor de que, así como David utilizó aquella oportunidad y aquella situación de miedo para demostrarle al pueblo, decir: ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta lo fácil que era derrotarlo? ¿No querían derramar sangre? Pues no derramemos sangre, pero con que muera uno es suficiente para todos. El Señor Jesucristo sí derramó su sangre voluntariamente para que tú y yo viviéramos el resto de nuestra vida en victoria. Por eso quise juntar Goliat Gat con el nombre Gólgota, porque fue en aquel lugar donde se enterró durante siglos la cabeza de Goliat, y fue en aquel lugar donde se enterraron nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo venció a nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos esta tarde, aleluya. Ahí donde estás, dile: gracias, Señor, porque el enemigo, mi gigante, fue derrotado para yo poder vivir en paz. ¿Cuántos años has vivido en tormento, con nervios, con preocupaciones, en la basura de este mundo? Hasta que un día alguien nos dijo: no tienes por qué seguir sufriendo más, porque el enemigo ha sido vencido, y el que venció al enemigo te va a dar a ti la fuerza todos los días de tu vida para que tú puedas vivir en victoria cada día. Gracias, Señor, de todo corazón te damos. Te damos de todo corazón muchas gracias por la gran victoria que hemos obtenido a través del Señor Jesucristo. Aleluya. No tenemos que tener ningún temor ahora de nada ni de nadie, porque tú, Señor, estás a nuestro lado, y teniéndote a ti, mi corazón está tranquilo, porque sé que tú eres mi Dios. Dale gracias al Señor ahí con tus propias palabras. Dale gracias a Él en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Jesús. Toda la gloria te la daremos a ti, Señor.